Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra la ciudadana embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, licenciada Margarita Zavala, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senador Rogelio Rueda Sánchez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, senador José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señor licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador constitucional del Estado de Puebla, muy distinguidos colegas del gabinete y de la Presidencia de la República, señoras y señores embajadores y cónsules de México, señoras y señores invitados especiales, amigas y amigos. Agradezco a usted, señor presidente, y a la licenciada Margarita Zavala, en nombre de todos los participantes en la reunión anual de embajadores y cónsules de México, que nos reciban en este bello alcázar del Castillo de Chapultepec, lugar emblemático de nuestra historia y de profundo significado en la defensa de nuestros intereses como nación. Hoy, por sexta ocasión bajo su mandato, hemos dado inicio al encuentro anual que reúne a la mayor parte de los titulares de las representaciones de México en el exterior. Le doy las gracias muy sinceramente a todos los conferenciantes y panelistas por su generosa disposición para participar en esta reunión. Emprendemos esta 23ª reunión de embajadores y cónsules de México en condiciones diferentes de las que teníamos hace 5 años. Mantenemos hoy relaciones de amistad y cooperación con prácticamente todas las naciones del globo. No tenemos ningún conflicto de carácter internacional o bilateral. Somos un país abierto al diálogo, el comercio y los intercambios con las demás naciones. Nuestro país es respetado por su actitud responsable en el tratamiento de los grandes temas globales y por sus aportaciones en materia de paz y seguridad internacionales, de promoción del diálogo y la cooperación entre las naciones, de defensa del derecho internacional, de fomento a un desarrollo sostenido y sustentable. Nuestra política exterior se ha convertido, de acuerdo con las instrucciones que recibimos, en un instrumento al servicio de las grandes tareas de desarrollo de México en todos los ámbitos. La diplomacia mexicana contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de nuestras instituciones. Promueve, en colaboración estrecha con otras dependencias y organismos, una economía competitiva que genere nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento. Impulsa un desarrollo social equitativo que ofrezca oportunidades de bienestar y prosperidad para todos nuestros connacionales y alienta un desarrollo sustentable que concilie nuestras necesidades de crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Esa política exterior responsable y activa ha estado basada en todo momento en los principios del derecho internacional que por mandato constitucional orientan la labor diplomática del Estado mexicano. En cada región del mundo se despliegan estrategias y acciones congruentes con estos objetivos y principios. Hemos impulsado el fortalecimiento de la competitividad de América del Norte. En particular, nuestra cooperación con Estados Unidos ha dado un salto cualitativo y cuantitativo y hoy es muestra de la visión de responsabilidad compartida que hemos promovido. Tras más de una década de escaso avance en materia de cruces fronterizos, inauguramos 3 nuevos puntos de ingreso y avanzamos ya en otros proyectos. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Economía, estamos impulsando la armonización de estándares técnicos para evitar costos inútiles a las empresas. Por su parte,
La iniciativa Mérida ha generado una transformación positiva en nuestra cooperación que contribuye a fortalecer nuestras capacidades para derrotar al crimen organizado. Hemos señalado al mismo tiempo la incongruencia de tolerar el consumo presuntamente medicinal de ciertas drogas e insistido en la necesidad de tomar medidas eficaces para evitar el tráfico de armas y de dinero hacia México. Y también hemos señalado que si los países consumidores no están en condiciones de controlar la demanda de drogas, deberán adoptar medidas que limiten el grave impacto en otros países del tráfico ilícito que busca satisfacer esa demanda. Promovemos en todo momento la defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior y abogamos por una solución integral a la situación de nuestros migrantes, que reconozca la valiosa contribución que hacen a sus comunidades de origen y de destino. También fortalecemos continuamente nuestras labores de protección a los mexicanos en el exterior. En América Latina, nuestra estrategia ha incluido la promoción de la consolidación de la democracia y los derechos humanos, el impulso a la integración, al desarrollo sustentable y la convergencia mediante el diálogo político. Propusimos y logramos la adopción de la decisión para establecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la nueva CELAC. Somos el motor detrás del proyecto Mesoamérica dirigido a acelerar la integración y el desarrollo en esa subregión. Nos propusimos y recién logramos el Tratado Único de Libre Comercio con Centroamérica, cuyos beneficios serán tangibles para nuestros exportadores e inversionistas y para nuestra economía. Y a través de la Alianza del Pacífico estamos incentivando la integración, el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de las economías que conforman este grupo. Con la Unión Europea tenemos una asociación estratégica mutuamente benéfica. En los últimos 12 años, el monto de inversión extranjera procedente de Europa fue de más de 103,000 millones de dólares, lo cual equivale al 38% del total de inversión extranjera capturada por nuestro país en dicho periodo. En Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, hemos buscado profundizar y diversificar nuestros lazos mediante un mayor diálogo político, la ampliación de los vínculos económicos y una más intensa cooperación bilateral y multilateral. Hemos fortalecido nuestros vínculos con países claves en Asia-Pacífico, como China y Japón, mediante el establecimiento de asociaciones estratégicas que abren mercados y fuentes de inversión y de tecnología. Y hemos emprendido consultas con el fin de participar en la Alianza Transpacífica que ofrece enormes oportunidades económicas para las décadas venideras. En el ámbito multilateral destaca nuestra activa participación en el Consejo de Seguridad de la ONU durante 2009 y 2010, así como el éxito logrado en la COP16. Los acuerdos de Cancún, alcanzados al término de esas conferencias, fortalecieron al multilateralismo, dieron nuevo aliento a las negociaciones y a las acciones concretas para enfrentar el calentamiento global. A lo anterior se suma el reconocimiento al liderazgo internacional de México, que implica haber sido elegidos para presidir en 2012 el Grupo de los 20. Sin duda, un foro central para la concertación y cooperación internacional en temas económicos y financieros y para la conformación del orden mundial. Nuestra presidencia del G20 representará quizá el mayor reto que deberemos enfrentar en estos meses. Sin embargo, ello no irá en detrimento de otras tareas fundamentales para seguir promoviendo a México como un país fuerte en lo económico, democrático, moderno, con instituciones sólidas y con un gran futuro. Señor presidente, este encuentro nos permite expresarle una vez más nuestra lealtad a usted y a México, y estamos atentos a sus reflexiones y a sus instrucciones. Por su atención, señor presidente, amigas y amigos, muchísimas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, representante del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y expresidente de la misma, señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República, señor diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, licenciado Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, muy apreciables señoras y señores embajadores y cónsules de México en todo el mundo, muy estimadas y estimados embajadores eméritos y eminentes, muy estimados miembros del Servicio Exterior mexicano, muy estimados secretarios y colaboradores del Gobierno Federal, procuradora, amigas y amigos. Me alegra mucho el poderme reunir nuevamente con los miembros del Servicio Exterior mexicano, con mujeres y hombres encargados de defender, de enarbolar los principios y los legítimos intereses de nuestro querido México en todo el mundo. Yo reconozco, amigas y amigos, el enorme trabajo que ustedes realizan para que nuestra nación se haya posicionado como un actor fundamental en los procesos globales de concertación y desarrollo. Lo mismo en integración en América Latina y el Caribe, que en temas fundamentales para el futuro de la humanidad, como el cambio climático y el medio ambiente, o bien fundamentales para el presente económico del mundo, como el liderazgo en el G20. No hay ninguna duda que hoy nuestra diplomacia se ejerce, y se ejerce bien en todo el mundo, y que nuestra voz, la voz de México, a pesar de todo, se escucha y se respeta en los foros internacionales. Su papel también, en mi opinión, ha sido indispensable para contribuir desde su tarea al desarrollo de México y para proyectar la imagen de nuestro país en el exterior. Así que yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, su lealtad, su profesionalismo y su patriotismo. También quiero desearles a ustedes, a las y los integrantes de la Mesa de Honor, un muy feliz año, un año 2012 próspero, dicho además de corazón porque creo en ello, y un año donde en términos de realización personal, familiar, profesional, esté precisamente pleno de logros. Hace 5 años iniciamos un proyecto humanista de gobierno con un objetivo claro, que es el de transformar a México, en lo que queremos que sea México, un país más seguro, un país más justo y un país más próspero, un México más democrático, un México más libre, un México limpio. Y en el camino, qué duda cabe, hemos enfrentado los más diversos y también los más difíciles retos que quizá a muchos otros gobiernos en otros países hubieran debilitado sustancialmente, o bien a otros ya los hubieran hecho claudicar o desfallecer. Cualquiera de los que ustedes puedan escoger de lo que hemos enfrentado, el incremento más notable en varias décadas en el precio mundial de los alimentos, que incrementó sustancialmente los niveles de pobreza en todo el mundo, que provocó nuevas crisis de hambre, por ejemplo, en el Cuerno de África, y que ha generado también, qué duda cabe, turbulencias importantes con impactos políticos fundamentales, como es, por ejemplo, el rol que el aumento de los alimentos y de los combustibles tuvo en la llamada primavera de África del Norte o en la primavera árabe. Desde luego, el recrudecimiento de la violencia generada por el crimen organizado en nuestro país, el surgimiento inédito, insólito, de un nuevo virus mortal a nivel mundial que brota precisamente aquí en la ciudad más poblada del mundo, en nuestra Ciudad de México, el virus H1N1, la crisis económica internacional más grave que hayan tenido conocimiento y memoria las generaciones presentes y que brotó, surgió en 2008 y tuvo un impacto poderoso en México en 2009, la peor sequía
que haya tenido el 40% del territorio nacional en 70 años, y decimos 70 años porque son los años en que hay registro pluvial en el país, pero los registros de Texas marcan que es la peor sequía en los 180 años que han tenido registro en ese estado. En fin, muchos temas. Y sin embargo, amigas y amigos, afortunadamente las y los mexicanos hemos sabido salir adelante de todas y cada una de esas demandantes adversidades que nos ha tocado enfrentar, y qué bueno. Hoy, como dice la canciller, México es una democracia y una democracia fuerte, con una economía abierta, competitiva, una economía en crecimiento que genera empleos y con baja inflación, y que tiene logros fundamentales en el ámbito social. Somos de los pocos países en vías de desarrollo que ha alcanzado prácticamente la cobertura universal de salud, una meta que no han alcanzado incluso muchos de los países más desarrollados del mundo. No es posible decir en muchos de esos países que hay un médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier conciudadano que lo necesite. Eso ya lo puede decir México. Hemos alcanzado la cobertura universal también en educación primaria. Hemos avanzado sustancialmente en diversos frentes. En fin, amigas y amigos, estamos precisamente haciendo de nuestro México ese proceso de transformación hacia el México que queremos. Dentro de esos retos que nos ha tocado enfrentar, qué duda cabe, probablemente la mayor preocupación en este momento de las mexicanas y los mexicanos es la amenaza de los criminales, es la inseguridad. Y se trata de un problema que se vino gestando largamente en nuestro país. Digamos que tuvo procesos muy largos de incubación, tanto el crecimiento y la expansión criminal derivado de las nuevas modalidades que sigue el crimen en México y en toda nuestra región de América Latina, como también el deterioro notable de la viabilidad institucional de las estructuras de cumplimiento de la ley en México, básicamente de seguridad y procuración de justicia. La violencia, además, generada por los criminales, no se circunscribe únicamente ni al narcotráfico ni al crimen organizado, sino que lastima a las familias mexicanas en delitos tan comunes como es el robo, la extorsión y ahora el cobro de derecho de piso o el secuestro. 84% de los delitos que se cometen en México son delitos asociados al robo, concretamente el delito de robo en sus distintas modalidades. Por otra parte, amigas y amigos, el crimen, en este caso el crimen organizado, no solo afecta a las familias, sino también es una de las principales amenazas a nuestras instituciones democráticas. Y ante un fenómeno criminal de cualquier tamaño y de cualquier magnitud, qué duda cabe también que es un deber, y un deber no solo legal, es también un deber ético, un deber político, un deber moral de cualquier gobernante, el de enfrentar al crimen y el de proteger a las familias de sus conciudadanos. Y es por esta razón que el gobierno federal en estos años ha implementado una estrategia que tiene un gran número de componentes, pero básicamente estos componentes están centrados en 3 ejes medulares. Primero, enfrentar y someter a los criminales, y por ello las fuerzas federales han acudido en auxilio de la población en los estados donde las autoridades locales han pedido explícita y abiertamente ese apoyo. Es una medida que, como hemos insistido anteriormente, no podía esperar más, y por eso hoy tanto la Procuraduría General de la República, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina Armada de México, la Policía Federal, desde luego, están cumpliendo una responsabilidad constitucional que parte del mandato primigenio de cualquier autoridad, contenido en la protesta constitucional misma de cumplir y de hacer cumplir la ley, como el de preservar la seguridad interior del país, por ejemplo, que está claramente consagrado en la Constitución General de la República para las Fuerzas Armadas. Y algo muy importante, se trata de una responsabilidad de que cumplimos con pleno respeto a la ley y también con respeto a los derechos humanos.
El segundo eje de la estrategia, amigos, es trabajar en la consolidación de instituciones de seguridad y justicia confiables. Se trata de fortalecer a nuestras instituciones para que la situación que enfrentamos no se repita en el futuro. Y por ello estamos creando una nueva Policía Federal que será sin duda alguna un legado muy valioso a las generaciones venideras. Por eso estamos depurando y profesionalizando permanentemente esas policías, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal Ministerial, y a su vez estamos apoyando e impulsando a los gobiernos estatales a que también depuren, limpien y fortalezcan sus propias instituciones de justicia y de seguridad, que puedan contar a nivel local con policías que efectivamente estén al servicio de la sociedad y no al servicio de los criminales. Yo he dicho y reitero, que el día que México tenga 32 policías estatales fuertes, confiables y eficaces, ese día estará claramente resuelto el problema de seguridad que ahora enfrentamos. Déjenme decirles también, amigas y amigos, que esto, que durante muchos años, claramente las evidencias así lo muestran, ha sido un pasivo para nuestro país, la vulnerabilidad institucional. En la medida en que vamos avanzando en la reconstrucción de nuestras instituciones, eso se está convirtiendo y se convertirá, no tengo la menor duda, en un gran activo del país. Es decir, en el futuro, México se distinguirá, estoy seguro, de seguir por este camino, por tener instituciones de seguridad y de justicia, de cumplimiento de la ley, de enforcement, que verdaderamente constituirán un gran activo, una gran fortaleza de nuestra nación, y eso también me parece muy importante subrayarlo. Y tercero, el tercer componente, el tercer eje de nuestra estrategia es más importante que los otros dos. Así como la reconstrucción institucional es más importante que la persecución misma de los criminales, también el tercer componente, la reconstitución del tejido social, es más importante que los anteriores. Y aquí se trata, amigos, de generar un tejido social más cohesionado, que impida que la delincuencia permee en la sociedad, y eso es lo más importante a largo plazo. Tenemos un gran valor en el hecho de que México es un país joven, fuerte, que tiene un bono demográfico importante, una situación inversa a la que ocurre, por ejemplo, en las economías europeas, donde prácticamente ya por cada jubilado hay solo un trabajador o dos, lo cual hace inviable e imposible sus sistemas de seguridad social y de retiro. Pero en nuestro México tenemos todavía una enorme base que hace que la población económicamente activa sea significativamente mayor que toda la población dependiente del país. Y este bono demográfico debe traducirse en beneficios para el país. Sin embargo, esta propia realidad demográfica también genera una enorme presión en otros componentes. Por ejemplo, la falta recurrente, estructural, formada durante muchos años y que México ha tenido de no poder darle opciones de estudio, por ejemplo, y de desarrollo personal a sus jóvenes, eso ha generado también que muchos de ellos sean presa fácil de adicciones o de engarzamiento en las redes de los propios criminales, que usan a los muchachos prácticamente como carne de cañón. En estos años también en que hemos tenido todos el honor de servir a México en el servicio público, ustedes en el servicio exterior, hemos hecho un esfuerzo quizás sin precedentes en materia de educación. Por ejemplo, hemos construido 96 universidades totalmente nuevas, desde Greenfield, como se dice, como suele decirse en inglés, desde cero. Hemos ampliado o duplicado el campus de otras 50 universidades más en el país, algo que no se había hecho en mucho tiempo. Y hemos construido también prácticamente desde cero casi 1000 nuevos bachilleratos, 985 para ser exactos. Con lo cual hemos hecho la mayor ampliación de oportunidades educativas que se haya hecho en México para un periodo similar. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad mayormente cohesionada. Y es una sociedad no solo más justa, sino que también puede enfrentar y superar incluso el desafío de la criminalidad. Hemos a la vez apoyado económicamente a 6,5 millones de familias, que son las más pobres del país. Y no solo eso, en el momento en que la crisis económica fue más fuerte, aumentamos ese apoyo. Hoy una familia de oportunidades, por ejemplo, recibirá
pues prácticamente unos 800 pesos en promedio al mes. Hay familias que reciben casi 3,000 pesos mensuales, dependiendo del número de hijos que tienen. Y eso permitió, junto con el Seguro Popular, que ya avanzó a una cobertura enorme, permite que las familias más pobres, en plena crisis, hayan podido mitigar los efectos de la crisis, de manera tal que aunque hubo una reducción en el ingreso de las familias mexicanas, una economía que crece, que cae, por ejemplo, 6.2% como sufrimos en 2009, es imposible que no registre bajas en el ingreso familiar, con 2 trimestres de caída a más de 10%, por cierto. Sin embargo, esa baja se registró en los deciles más altos, medios y altos de la población y no en los deciles más bajos, de manera tal que incluso la desigualdad en México se redujo por primera vez por una crisis similar, contrario a lo que había pasado en las crisis anteriores generadas en México en 76, en 82, en 87 y en 94, 95, donde la crisis generaba un empobrecimiento general de la gente de ingresos fijos, pensionados o asalariados, o tasas de desempleo masivo o quiebra masiva de empresas, y que eso exacerbaba la desigualdad en México. Las políticas públicas sociales que pusimos en práctica crearon una red social tan fuerte que incluso eso generó que la afectación no se diera en los 2 primeros deciles y se redujera el índice de Gini en México, el índice de desigualdad. ¿Qué otra cosa hemos hecho para generar esa red social? Hemos, por ejemplo, abierto estancias infantiles sobre la base de hacerlas en las casas de madres que ya no tienen hijos en casa, mujeres con experiencia, muchas de ellas pedagogas, psicólogas que no tienen trabajo. Y hemos abierto, por ejemplo, en 5 años, casi 10,000 estancias infantiles. Para darles una idea, todas las guarderías e instancias que hicieron el IMSS, el ISSSTE y los DIFs durante 60 años en México fueron cerca de 5,000 guarderías y estancias. Nosotros en 5 años hicimos más del doble de que todo lo que se hizo en el siglo XX en materia de estancias infantiles. Ahí ya han asistido ya casi 1 millón de niños, bueno, 800 y tantos mil niños, y permanentemente hay 250,000 de madres de familia que pueden buscar trabajo a partir de tener a sus hijos en estancias. Como les he dicho, hemos creado universidades, bachilleratos, en fin, hemos hecho un esfuerzo muy, muy importante. Incluso en materia de espacios públicos, mucho se habla, por ejemplo, de la experiencia de Medellín en Colombia, y efectivamente fue una de las experiencias que estudiamos, y se trata de reconstruir el tejido social también a partir del espacio comunitario. Y aunque no somos autoridad municipal, que es la que debiera estar encargada de ello, o autoridad local, como se hace en el propio caso tan mencionado siempre de la autoridad de Medellín, Colombia, el hecho es que nosotros hemos auxiliado a poner canchas deportivas y recuperar espacios públicos, parques, jardines, en más de 4,000 espacios en todo el país, donde lo importante no es la cancha de pasto sintético, sino que le hemos entregado a las familias de la comunidad el dominio de la cancha y del espacio, con lo cual también contribuimos a reconstruir ese tejido social. En fin, amigas y amigos, hemos trabajado muy fuerte también en infraestructura. Si ustedes observan los registros de gasto público de todas las administraciones federales, y además dando por ciertas lo que ahí reportan las administraciones federales desde la época de Díaz, esta administración en 5 años es la que más ha invertido en infraestructura en toda la historia moderna de México, tanto en carreteras, por ejemplo, en toda la administración anterior, que fue la más alta, se modernizaron más o menos 12,000 kilómetros de carreteras, construyeron o modernizaron 12,000. Nosotros llevamos ya 18,500 kilómetros de carreteras modernizadas en estos 5 años. Hoy en la mañana tuve el honor y la emoción, porque también es un gusto, un logro, una satisfacción personal indescriptible, de fraguar ahí, de colar el último tramo, la última dovela que une los 2 brazos del puente Baluarte en la carretera Mazatlán-Durán. El puente Baluarte ya tiene el récord Guinness de ser el puente de tirantes de acero más alto del mundo. Es una carretera, es la carretera Mazatlán-Durango, es una carretera de 4 carriles,
Es un puente que además tiene una losa de concreto armado, 4 carriles, y entre la última columna de Sinaloa y la primera columna de Durango hay 520 metros de largo sin una sola columna, todo con cables, y del puente hacia el río Baluarte hay 402 metros de altura. De manera todo hecho con ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos, y por supuesto con presupuesto mexicano también, hay que decirlo. Y pues aunque eso no expresa todo lo que hemos hecho en infraestructura, sí es un ícono muy importante y creo que un gran logro que vale la pena comentar. En fin, amigos, no me extiendo más, simplemente les digo que hemos abierto más oportunidades para los mexicanos, al brindar servicios de educación, de salud, al permitir cumplir el sueño de tener una casa propia. Se dice fácil, pero en la última década se han financiado, no solo construido, financiado, básicamente con crédito bancario, pero sobre todo instituciones públicas, Infonavit y Foviste, se han financiado 1 de cada 4 casas existentes en México. Es decir, más domicilios, más hogares que todos los que hay en el Estado de México y el Distrito Federal actualmente han sido financiados en los últimos 10 años. En este 2012, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir trabajando. Yo pienso que, en cierta medida, a esta administración le tocó, en esta idea de transformar hacia el México que queremos, construir, o más bien, sembrar, plantar la semilla del México que viene. Una semilla que hay que cuidar, una semilla de un México más seguro, más justo, más próspero, y que estoy seguro que en el futuro va a rendir frutos, y esos frutos cubrirán a muchas generaciones de mexicanos con una fronda generosa y será merced al esfuerzo que ustedes, fundamentalmente entre muchos otros colaboradores en el servicio público, han logrado. Una palabra simplemente sobre los temas económicos. Como ustedes saben, el mundo tiene una turbulencia muy importante. Las mayores economías del mundo tienen problemas. Estados Unidos tiene un problema de déficit muy importante. Europa tiene también problemas muy graves, está incluso en discusión su propia viabilidad económica, la viabilidad económica del euro. Japón tiene problemas desde hace tiempo y afortunadamente México en este escenario ha sabido ser responsable. Hemos mantenido con firmeza la disciplina fiscal, no exento desde luego de recriminaciones de carácter político básicamente, pero eso nos está pagando frutos. ¿Qué es lo que ocurrió en Grecia y qué es lo que ocurrió en muchos países que ahora enfrentan problemas graves de deuda? En Grecia, amigos, y en muchos países pasó lo que pasó en México muchas veces, que se gastó más de lo que se ingresó permanentemente y eso es insostenible. Y a la hora que se tienen déficits altos y recurrentes, hay que pagar deudas y esas deudas no son siempre financiables. Eso nos pasó en México, en muchas crisis de balanzas públicas y balanzas de pagos que llevaron a la pobreza a millones y millones de mexicanos y eso está poniendo al borde de un abismo por lo menos al propio sistema europeo. Cuando en México, en alguna de las reuniones del G20 nos planteaban la necesidad de prolongar las políticas expansivas, es decir, los déficits públicos, nosotros dijimos que no, que nosotros trataríamos de salir de las políticas expansivas contracíclicas porque por definición deben ser temporales, no pueden ser permanentes. Y porque en México no había manera de sostener esos déficits fiscales sin que el país corriera un riesgo. Ustedes saben lo que tuvimos que hacer, incrementar los ingresos públicos, algunos impuestos, se generó tensión incluso con empresarios y sector privado, se generó un costo político para el gobierno que asumimos desde luego con responsabilidad, se ajustaron tarifas de bienes públicos, se redujo el gasto de gobierno, se liquidó Luz y Fuerza del Centro, en fin, y sin embargo eso permitió que México pudiera no solo reducir su déficit, sino dar una señal clara de que había una economía que se conducía con responsabilidad. Y eso nos evitó costos importantes. Yo veo el caso de Italia ahora, por ejemplo, ¿no? Italia tiene una deuda de 100% de su PIB, y aunque sea la cuarta o la economía más grande del mundo, todavía. Si Italia está acostumbrada a pagar tasas de interés del 2%, y un día los mercados le exigen tasas de interés para financiar su deuda del 8 o del 9%,
Significa que cada año tiene que aumentar su presupuesto en 7 o 6 puntos del PIB, lo cual es una cantidad colosal para cualquier gobierno. ¿Cuánto sería aumentar el gasto público en México 6 o 7 puntos del PIB? Para darles una idea, la famosa reforma de IVA en alimentos y medicinas que tanto se comenta y que tanta polémica causa, le daría a las finanzas públicas menos de 1% del PIB. Es decir, tendríamos que hacer 6 o 7 reformas como esa para pagar el aumento en el déficit que nos da un aumento en las tasas de interés. Por contraste, y lo digo con orgullo, que creo que todos debemos tener, México acaba de colocar, por ejemplo, antier un bono serían 2.500 millones de dólares, creo que la tasa anduvo, ¿qué sería? 3,5, ¿no? 3,5, contra tasas de interés de 8, 9 que están pagando los países desarrollados y ricos, lo cual habla notablemente de la fortaleza de México. Incluso se califica ahora que las economías en crecimiento, como son las economías emergentes, ya se diferencian incluso por la calidad de su crecimiento. Economías con riesgos de calentamiento, entre las cuales está, por ejemplo, Brasil o incluso la propia China, y economías sin riesgos de calentamiento o baja inflación, como es el caso de México. Las tasas de interés en Brasil llegaron a tocar este año los 14 o 15%. La tasa de interés en China está aumentando, como está aumentando también su inflación. Y México tiene, contra todo lo que se dijera, una economía estable, una economía en crecimiento, una economía que genera empleos. Todavía cerramos el año con casi 600,000 nuevos empleos netos formales, es decir, cuota obrero patronal pagada en el IMSS, ya descontadas las bajas, las liquidaciones y las renuncias. En fin, amigas y amigos, ese es el México que queremos. Un México seguro, y por eso estamos haciendo cambios de fondo, enfrentando a los criminales, construyendo nuevas instituciones, reconstruyendo el tejido social. Un México justo, y por eso hemos trabajado fuertemente en ampliar las oportunidades para los mexicanos, más oportunidades educativas que nunca, más oportunidades de salud que nunca. Hemos construido, por ejemplo, más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en 5 años y hemos reconstruido, ampliado otras 2,000 más en materia de salud, es decir, 3,000 obras sustanciales de infraestructura hospitalaria o de clínicas en el país. Hemos dado oportunidades de desarrollo, apoyo a pymes, 5 veces más apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas que todo lo que hizo en el sexenio anterior, que a su vez fue el mayor en la historia. Hemos hecho, a pesar del problema de percepción que tenemos en México, incrementos en la afluencia turística al país, revirtiendo además problemas que ustedes conocen muy bien en su calidad de embajadores, en fin. Quiero concluir diciéndoles que yo me siento muy orgulloso del servicio exterior y del cuerpo diplomático mexicano. Me ha tocado constatar en cada país que he visitado, y vaya que me han traído, ya pido esquina de repente, pero hemos visitado, la verdad, una buena parte de, bueno, muchos países. Hemos estado presentes en todos los foros relevantes, hemos tenido responsabilidades medulares. El logro que hicimos, por ejemplo, en Cancún con la COP16, verdaderamente puso a México a la vanguardia, no solo del tema ambiental, que es, debo confesarlo, mi favorito, sino también de la vanguardia diplomática, y que rescató pues las vías diplomáticas del multilateralismo a punto de naufragar en ese mar de voces discordantes. Y ahora hicimos también en México, en la Riviera Maya, después de 200 años de vida independiente, la primera comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Yo tenía ganas de que se llamara Unión Latinoamericana y Caribeña, pero bueno, alguien, ahora sí que por cambiarle nombre, pues se le puso, ¿no? Está bien. El hecho es que saliera, y salió muy bien. Y ahora tenemos el privilegio de presidir el Grupo de los 20 por primera vez para un país latinoamericano. Yo me siento contento porque México está mostrando un rol de responsabilidad y también de liderazgo a nivel mundial. Tenemos problemas, sí, pero creo que el mensaje que debemos dar, y con esto concluyo, es que México tiene problemas grandes, pero también está enfrentando con una enorme fortaleza y determinación sus problemas y los está resolviendo, que esto es medular.
De ello, por cierto, podremos conversar, si ustedes sí lo disponen, después de comer. Pero estamos haciendo un esfuerzo de transformación del país sustancial en materia de seguridad, en materia económica y en materia social, sin demeritar la calidad de nuestra vida democrática. Es así, pues, como estamos sembrando la semilla de un México mejor, un México seguro, un México más justo, un México próspero, que lo queremos para nosotros, pero especialmente para las mexicanas y los mexicanos que vienen detrás de nosotros. Y por ese México que hoy luchamos, ustedes también deben sentirse no solo orgullosos de lo que se hace, sino también con la satisfacción que solo puede dar el deber cumplido. Gracias por cumplir con su labor. Muchísimas gracias por su atención. Sean tan amables. Útiles a las empresas. Por su parte, la iniciativa Mérida ha generado una transformación positiva en nuestra cooperación que contribuye a fortalecer nuestras capacidades para derrotar al crimen organizado. Hemos señalado al mismo tiempo la incongruencia de tolerar el consumo presuntamente medicinal de ciertas drogas e insistido en la necesidad de tomar medidas eficaces para evitar el tráfico de armas y de dinero hacia México. Y también hemos señalado que si los países consumidores no están en condiciones de controlar la demanda de drogas, deberán adoptar medidas que limiten el grave impacto en otros países del tráfico ilícito que busca satisfacer esa demanda. Promovemos en todo momento la defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior y abogamos por una solución integral a la situación de nuestros migrantes, que reconozca la valiosa contribución que hacen a sus comunidades de origen y de destino. También fortalecemos continuamente nuestras labores de protección a los mexicanos en el exterior. En América Latina, nuestra estrategia ha incluido la promoción de la consolidación de la democracia y los derechos humanos, el impulso a la integración, al desarrollo sustentable y la convergencia mediante el diálogo político. Propusimos y logramos la adopción de la decisión para establecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la nueva CELAC. Somos el motor detrás del proyecto Mesoamérica dirigido a de ocupar sus lugares. Toma la palabra la ciudadana embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, licenciada Margarita Zavala, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senador Rogelio Rueda Sánchez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos,
senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, señor licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador constitucional del Estado de Puebla, muy distinguidos colegas del gabinete y de la Presidencia de la República, señoras y señores embajadores y cónsules de México, señoras y señores invitados especiales, amigas y amigos. Agradezco a usted, señor presidente, y a la licenciada Margarita Zavala, en nombre de todos los participantes en la reunión anual de embajadores y cónsules de México, que nos reciban en este bello alcázar del Castillo de Chapultepec, lugar emblemático de nuestra historia y de profundo significado en la defensa de nuestros intereses como nación. Hoy, por sexta ocasión bajo su mandato, hemos dado inicio al encuentro anual que reúne a la mayor parte de los titulares de las representaciones de México en el exterior. Le doy las gracias muy sinceramente a todos los conferenciantes y panelistas por su generosa disposición para participar en esta reunión. Emprendemos esta 23ª reunión de embajadores y cónsules de México en condiciones diferentes de las que teníamos hace 5 años. Mantenemos hoy relaciones de amistad y cooperación con prácticamente todas las naciones del globo. No tenemos ningún conflicto de carácter internacional o bilateral. Somos un país abierto al diálogo, el comercio y los intercambios con las demás naciones. Nuestro país es respetado por su actitud responsable en el tratamiento de los grandes temas globales y por sus aportaciones en materia de paz y seguridad internacionales, de promoción del diálogo y la cooperación entre las naciones, de defensa del derecho internacional, de fomento a un desarrollo sostenido y sustentable. Nuestra política exterior se ha convertido, de acuerdo con las instrucciones que recibimos, en un instrumento al servicio de las grandes tareas de desarrollo de México en todos los ámbitos. La diplomacia mexicana contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de nuestras instituciones. Promueve, en colaboración estrecha con otras dependencias y organismos, una economía competitiva que genere nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento. Impulsa un desarrollo social equitativo que ofrezca oportunidades de bienestar y prosperidad para todos nuestros connacionales y alienta un desarrollo sustentable que concilie nuestras necesidades de crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Esa política exterior responsable y activa ha estado basada en todo momento en los principios del derecho internacional que por mandato constitucional orientan la labor diplomática del Estado mexicano. En cada región del mundo se despliegan estrategias y acciones congruentes con estos objetivos y principios. Hemos impulsado el fortalecimiento de la competitividad de América del Norte. En particular, nuestra cooperación con Estados Unidos ha dado un salto cualitativo y cuantitativo y hoy es muestra de la visión de responsabilidad compartida que hemos promovido. Tras más de una década de escaso avance en materia de cruces fronterizos, inauguramos 3 nuevos puntos de ingreso y avanzamos ya en otros proyectos. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Economía, estamos impulsando la armonización de estándares técnicos para evitar costos